Hola, ¿cómo están? Les saluda a su hermano y amigo, el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro devocional de miércoles. Le damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes este tiempo de su palabra, alabar su nombre por medio de la meditación de las Escrituras y de nuevo agradecerles a ustedes el tiempo que se toman para acompañarnos en nuestro devocional de miércoles. Pues damos gracias a Dios y a todos ustedes por las oraciones que han venido realizando por familiares, hermanos y amigos que nos lo han venido solicitando. Es muy importante estar en unidad y atender las solicitudes de aquellas personas, familiares o amigos que nos lo solicitan, aún dentro de ellos hermanos o hermanas de esta u otra congregación, porque es un mandato del Señor estar orando y pidiendo al Señor ruegos, súplicas y acciones de gracia según su palabra. Pues quiero decirles, hermanos, que el próximo sábado 20 y los sábados 20 y 27 de marzo se suspenderán las actividades debido a las preparaciones que el grupo de música está teniendo en cuanto a grabaciones y otras situaciones que vamos a presentar en la Semana Santa, en nuestros programas de Semana Santa. Así que los sábados 20 y 27 de marzo vamos a suspender actividades por preparación de la Semana Santa. Y también los sábados 3 y 10 de abril también suspendemos actividades, mientras el sábado 20 y 27 de marzo es por la preparación para la Semana Santa. El sábado 3 es sábado de gloria, no hay actividades. Y el sábado 10 de abril pues son las vacaciones de la semana de Pascua. Entonces, por eso tanto el sábado 20 y 27 de marzo por preparación de la Semana Santa y los sábados 3 y 10 de abril no habrá actividades, es decir, no tendremos las clases ni de jóvenes ni de escatología a causa del periodo de vacaciones. El jueves santo va a ser el 1 de abril. El viernes santo, por supuesto, será el 2 de abril y el domingo de resurrección será el sábado 4 de abril. Así que estemos atentos. El jueves santo será el 1 de abril, el viernes santo será el 2 de abril y el domingo de resurrección será el domingo 4 de abril. Bueno, dicho estos anuncios, entonces, hermanos, queremos pedirles a ustedes que sigan orando por nuestra hermana Natalia Larraza y sus estudios, los resultados de sus estudios que ella se está realizando. También seguimos orando por Aarón Martínez hasta ahorita, por lo que nosotros sabemos. Al parecer Aarón está cruzando bien, es decir, sin fuertes síntomas a causa del coronavirus, hermanos. Pues gracias a Dios por esto y a sus oraciones. Estemos orando por Anita Albarrán, por convalecencia a su hogar después de una intervención quirúrgica que se complicó ya estando en su hogar. Entonces, hermanos, que Dios siga guardando y protegiendo la salud de Anita y de Oscarín Jr. y de los dos pequeños que tienen, hermanos. También nuestra hermana Georgina Delgado nos pide oración por María de los Ángeles Morales. La señora María de los Ángeles tiene alguna afectación, pareciera ser que en algunas de sus piernas, sus rodillas, así que esperamos en el Señor que los estudios que se están realizando la señora María de los Ángeles Morales pues hagan para bien y que Dios utilice a nuestra hermana Georgina para pues ser de impacto y de testimonio en la vida de María de los Ángeles. Pues hermanos, ¿qué les parece si entramos en oración para este devocional de este miércoles y ponemos todo esto de oraciones y este tiempo de devocional en las manos del Señor? Te invito a ti, hermano, familiar, amigo, que estás en casa, pues estar en oración, entremos en oración. Si estás con tu familia, oremos juntos. Si estás solo o sola, únete con nosotros aún a la distancia en esta oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien reina en lo supremo.
y te exaltamos y te glorificamos también porque no hay Dios que haya hecho las obras y las maravillas como tú, oh bendito Padre. También te exaltamos, Señor, porque no hay Dios que haya derramado este amor como tú lo has derramado abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu bondad y exaltado sea tu nombre en Cristo Jesús. Padre, queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, que en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Reconocemos que de muchas maneras, Señor, hemos pecado contra ti, y arrepentidos, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos y te pedimos, oh Padre eterno, que por favor tú nos perdones y nos limpies, Padre Celestial, de toda maldad. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu bondad y tu fidelidad, de tal manera que hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Nos guardas, nos proteges y provees todo lo necesario para cada uno de nosotros. Bendices nuestro trabajo, la empresa, el oficio, el negocio, Señor, el comercio, toda actividad económica, Señor, que tú nos has dado para poder proveer nuestras necesidades. Te damos gracias y te doy gracias por la Iglesia Bautista Peniel, porque hasta el día de hoy, Señor, por tu gracia y tu misericordia, nos permites y a toda la Iglesia permite ser fieles en diezmos y ofrendas. Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de ellos y de cada familia, quien fielmente, Señor, ellos pues entregan sus ofrendas y sus diezmos para poder sostener este ministerio y este ministerio siga adelante. Bendíceles con toda bendición espiritual, prospérales, Señor, y que no les haga falta nada. Padre amado y misericordioso, te queremos pedir que sigas obrando en la salud y la vida de nuestra hermana Natalia Larraza y que permitas que en los estudios y los resultados de oncología, Señor, pueda tener nuestra hermana, bendito Dios, pueda tener una buena atención, Señor, que le den, Señor, el tratamiento idóneo y necesario. Pues nuestro deseo es que nuestra hermana no tenga nada grave ni delicado, Señor. Pero confiamos en ti, Padre, en que en el resultado que haya detrás de estos estudios, tu mano poderosa va a estar en la familia y en la vida y en la salud de nuestra amada hermana Natalia Larraza. Señor, gracias también porque vas sacando adelante a Aarón Martínez después del contagio del COVID-19 y le estás mostrando tu bondad y tu misericordia. Te rogamos, Padre, que permitas que siga él bien, Señor, y salga adelante de este contagio y de esta enfermedad. Señor amado, también te ponemos en tus manos de una manera muy especial y rogamos a ti, Padre Celestial, en Cristo Jesús, por la vida y la salud de nuestra hermana Anita Albarrán. Tú sabes, Señor, tú conoces que ella tuvo una intervención quirúrgica y que después de esta intervención ella se puso delicada en su hogar. Sabemos que le están tratando, Señor, y medicando, que están médicos y familiares al cuidado de Anita. Y te queremos pedir de nuevo, Padre Celestial, que en el nombre de Cristo Jesús fortalezcas la vida y la salud de Anita, la saques adelante de esto, Señor, y traigas paz y tranquilidad a Oscar Buitrón, Señor Castañeda, Oscar Buitrón Jr., y también, Señor, tengas cuidado de los pequeñitos, Emilio, Padre Celestial, y la pequeñita, Valentina, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Padre, queremos rogarte también por la señora María de los Ángeles Morales, por sus padecimientos y dolencias, por los estudios que se están realizando, que tú la tomes en tus manos, bendito Dios, y le muestres en estos momentos y en estos tiempos, Señor, tu bondad, tu fidelidad, y utiliza a mi hermana Georgina para que ella pueda, Señor, experimentar la luz de Cristo por medio del Evangelio. Gracias, Señor, por escuchar, Padre Celestial, estas oraciones. Bendito Dios, nos encomendamos en tus manos. Y gracias también, Señor, porque el día de hoy vamos a estudiar, Señor, de acuerdo a tu palabra, sobre el único medio de reconciliación que has dado a los hombres.
Hemos estado estudiando, Señor, de acuerdo a tu palabra, sobre el día de tu ira para el mundo impío y pecador. Y pues tu palabra nos enseña que el único medio en lo cual podamos nosotros, Señor, ser salvos de este día de la ira es la reconciliación que tú has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Por eso, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos y gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Alabado seas en Cristo Jesús, quien reina en lo supremo. Amén. Bueno, hermanos, familiares y amigos, vamos a atender hoy como devocional, como ya lo escucharon, la reconciliación con Dios. Cuando hay conflictos, diferencias, fracturas, quebrantos entre una relación, siempre hemos tenido nosotros la iniciativa de animar a las personas a que reconcilien su relación, restauren su relación. Y eso se da porque las relaciones humanas son complejas a causa del pecado de todos y cada uno de nosotros. No solamente es nuestra propia personalidad que es diferente en cada uno de nosotros, nuestro contexto de vida, nuestra cultura, lo que nosotros nos han enseñado, lo que hemos aprendido nosotros mismos, lo que se ha construido en nuestro ámbito social, nos hace personas diferentes. Y también nuestro pecado nos hace también a que tengamos diferencias y a veces esas diferencias llevan a la fractura. Y lo más importante es que como seres humanos aprendamos a reconciliarnos unos con otros. Pero en esta vez queremos compartir con ustedes la reconciliación que Dios ha dado a todo hombre. Ha sido el hombre quien desde el principio, desde Adán y Eva y toda la historia humana, ha sido el hombre quien mediante su pecado o por medio de su pecado ha ofendido a Dios a causa de que se ha violado su ley moral. Y el hombre, todo ser humano en toda su historia ha pecado contra Dios, contra su propio prójimo y contra sí mismo, Todo hombre y mujer ha pecado contra sí mismo o misma y ha pecado contra su prójimo y ha pecado contra las leyes morales de Dios. Y ese pecado nos ha separado de Dios y su gloria y su presencia. Y el único medio que Dios ha dado para que el hombre se pueda reconciliar ha sido la muerte sustitutoria, ¿verdad? La obra redentora de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien al haber muerto en la cruz, Él murió en la cruz entregando su cuerpo y derramando su sangre para darnos limpieza y perdón de pecados a todo aquel que cree en Él, en que Él se entregó por nuestros pecados. Y mediante su resurrección nos ha dado salvación y vida eterna, nuevas criaturas delante de Dios. Pero Él ha sido ya el Salvador, el Redentor y el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Por medio de su obra redentora, su muerte en la cruz y su resurrección. Ese es el medio que Dios ha dado a los hombres para poder reconciliarse con Él detrás de multitud de pecados. Delante de Dios no hay un justo ni uno solo. Todo ser humano tenemos naturaleza pecaminosa y por nuestra naturaleza pecaminosa todo ser humano se constituye pecador. De tal manera, amados hermanos, familiares y amigos, que el pecado de todos nosotros ha ofendido a Dios y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Nos ha puesto en guerra y en enemistad con Dios, puntos que vamos a observar ahorita en nuestro estudio. Estamos en guerra y en enemistad con Dios. Y el único medio entonces, hermanos, repito, que Dios ha dado según las Escrituras, según su palabra, para que el hombre se pueda reconciliar con Él, ha sido la muerte sustitutoria o la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, entregando su cuerpo y derramando su sangre para el perdón y limpieza de nuestros pecados, y quien resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. La resurrección de Cristo para nosotros es muertos al pecado y vivos a una nueva vida, ya una vez redimidos en Cristo Jesús. También podría decirles, hermanos, ya para entrar en materia con el estudio, en que el ser humano ha buscado, ha creado y ha construido diferentes medios de reconciliación con Dios y mucha gente lo que considera ser supremo un Dios, aunque la Biblia habla de un único Dios, ¿verdad? Pero el ser humano ha creado, ha pensado, hermanos, o ha construido diferentes medios de reconciliación y el hombre se ha sentido capaz, ya se ha creído capaz de construir un camino, ¿verdad?,
para reconciliarse con Dios y para llegar a Dios. La verdad es que la Biblia nos enseña, hermanos, en Romanos 3, versículos 10 en adelante, que no hay un justo, otra vez, no hay un justo en día uno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Todos nos desviamos a una, todos hemos pecado contra Dios, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que sea capaz y que tenga, hermanos, las virtudes necesarias para poder crear por sí mismo o sí misma un camino delante de Dios y reconciliarse por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría y por lo que haya construido por sí mismo, por sí misma, reconciliarse con Dios. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo construyó la reconciliación de Dios con los hombres y ha sido su obra redentora. Y vamos a comenzar con esto. Cuando hablamos de reconciliación con Dios, nosotros podemos ver como primer punto, hermanos, desde los tiempos antiguos, es decir, desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios exigía sacrificio para reconciliación. Entonces, de nuevo, desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios exigía o exigió sacrificios para que el hombre pudiese reconciliarse con él. Así que un primer texto que les voy a leer es Levítico 9, versículo 7. Levítico 9, versículo 7 dice la Escritura: y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y ahí en medio del desierto en el Sinaí le da leyes para que Dios gobernara, entonces por medio de sus leyes a su pueblo había teocracia allí por el pueblo de Israel, allá en medio del Sinaí, ahí en el desierto, era teocracia, es Dios gobernando por medio de sus leyes, y ese legislador que había dado era Moisés. Y Moisés, Dios ya le había hablado a Moisés para mostrarle que el único medio que ellos en aquellos momentos, en aquellos tiempos, tenían para poderse reconciliar con Dios a causa de sus pecados era el sacrificio de animales. En este caso eran vacunos, ¿verdad? Eran vacunos y también ovinos, ¿verdad? Es decir, eran ovejas o vacas o bueyes. Entonces, hermanos, es el medio por el cual Dios había dado en aquel tiempo a Israel para que pudiera reconciliarse con él. Se necesitaba el sacrificio de alguno de estos animales para que el derramamiento de la sangre en el altar de Dios de esos animales cubriera la multitud de pecados de ese tiempo, hermanos. Entonces, el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Desde la antigüedad podríamos nosotros observar que ni Aarón ni Moisés ni ningún otro sacerdote de la tribu de Leví, es decir, israelita, hermanos, ningún sacerdote de la tribu de Leví tenía sus propios méritos y virtudes para presentarse a sí mismo y hacer sacrificio nada más por el pueblo sin hacer sacrificios por sus pecados, sino que todo sacerdote, sabiéndose pecador, tendría que hacer desde la antigüedad, hermanos, sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, porque no había un solo hombre en la tierra que pudiera satisfacer por sí mismo las demandas justas de Dios, que era el derramamiento de su sangre. Por eso esos animales tenían que ser santos y sin mancha. De ahí, hermanos, que a ese sacrificio se le llamaba expiación, y expiación era el sacrificio que borraba pecado, ¿verdad? Entonces, la expiación, hermanos, era el acto de limpieza que borraba los pecados por la sangre de la víctima. Eso es, la expiación era el acto de limpieza que borraba los pecados que ofrendaba a esta víctima por medio de la sangre de la víctima, ¿verdad? Entonces, una vez que una persona o el sacerdote hacía o ofrendaba ese sacrificio para expiación, entonces, hermanos, por la sangre de la víctima obtenía limpieza de sus pecados y era reconciliado con Dios. Entonces eso lo tenían que hacer, hermanos, cada 8 días, lo tenían que hacer cada fiesta solemne, y el sumo sacerdote tendría que hacerlo una vez al año por él y por todos los del pueblo de Israel. Así que desde la antigüedad, hermanos, era necesario un sacrificio y derramamiento de sangre para reconciliar al pecador con Dios. Así que el sacrificio y el derramamiento de sangre, hermanos,
sin el sacrificio de la víctima y sin derramamiento de sangre, en la antigüedad, hermanos, no había expiación, es decir, perdón, ni reconciliación con Dios a causa del pecado. Otra vez, en la antigüedad, si no había sacrificio de víctima y derramamiento de sangre de la víctima, no había perdón, hermanos, ni reconciliación con Dios a causa del pecado. Era necesario el derramamiento de sangre. Por lo cual dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que era necesario, amados hermanos, familiares y amigos, que hubiese el sacrificio de una víctima y el derramamiento de su sangre para que el sacerdote, tanto por él como por los del pueblo, hiciera sacrificios y así encontrar la expiación de sus pecados y la reconciliación con Dios. Después de que vino Cristo, esto acabó. Así que Cristo ha sido el Cordero que Dios ha enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna, y por medio de su sacrificio obtenga el perdón y lavamiento de sus pecados, porque Jesucristo es ese ser perfecto que vino al mundo para entregarse por nuestros pecados. Así que, teniendo esto en cuenta, hermanos, ¿quién es aquella persona, quién es aquel hombre o mujer que debe encontrarse con Dios? Pues el incrédulo y todo hombre natural debe reconciliarse con Dios. Cuando hablo de hombre natural, es una persona que pues no conoce de Cristo, no tiene la fe en el Señor Jesucristo. Así que el incrédulo y todo hombre natural debe reconciliarse con Dios. Si alguna persona no ha puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona está enemistada con Dios, y el único medio que tiene esa persona para encontrarse con Dios y apaciguar su ira es nuestro Señor Jesucristo. Solamente así. Así que, familiar y amigo que nos estás viendo, yo te quiero decir esto. Según las Escrituras, que son palabra de Dios, aquella persona que no ha puesto a Cristo ni reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona, familiar y amigo, amiga, esa persona está enemistada con Dios y no hay reconciliación con Dios. Así que el único medio que tienes para encontrar reconciliación con Dios y perdón de pecados, por supuesto, es la muerte sustitutoria, es decir, la obra redentora de Cristo, ya que murió por nuestros pecados ahí en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Así que, ¿quién se debe reconciliar con Dios? Todo ser humano, todo hombre, toda persona que no haya puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene que reconciliarse con Él. La única manera entonces de reconciliarse con Dios, según Dios y su palabra, y ser salvos de la ira, es la fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esta parte la repito: la única manera que el hombre tiene para reconciliarse con Dios y ser salvos de la ira venidera es la fe en Jesucristo. Hemos estado estudiando los sábados sobre escatología bíblica y hemos observado que la gran tribulación será el tiempo de la gran ira de Dios, la ira de Jehová, que desatará sobre todo el mundo impío y pecador. Es el día de la venganza de Jehová. Y dice las Escrituras en Efesios 2 que toda aquella persona que sigue muerta en sus delitos y pecados, que va de acuerdo al príncipe de la potestad del aire y que da rienda suelta a sus deseos pecaminosos y anda conforme a la carne, es objeto de la ira de Dios, ¿sí? Así que el incrédulo, aquella persona que no ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, la única manera que tiene de reconciliarse con Dios es poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y ser salvo de la ira. Ya una vez puesta la fe en Cristo como único y suficiente Salvador, ya uno es salvo, es decir, Dios ya no le permite pasar por ese tiempo de ira. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice: por mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Así dice la Escritura. Otra vez dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que Cristo derramó su sangre para salvarnos de la condenación del pecado, para salvarnos de la ira venidera y por supuesto para reconciliarnos
con Dios. En Efesios capítulo 2, también les puedo leer esta parte. En Efesios capítulo 2, cuando nosotros observamos de los versículos 14 al 16, en Efesios capítulo 2 dice esto: porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, hablando entre judíos y gentiles, aboliendo en su carne, la de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que Cristo es el único medio que el ser humano tiene, que Dios ha dado para que el ser humano se pueda reconciliar con Él. Lo que tiene que hacer el ser humano es poner su fe en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Y por qué hacerlo así? Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y lo hizo por nosotros, en el lugar de nosotros. Y cuando nosotros confiamos en que Cristo hizo esa obra redentora, la justicia que Cristo obró en la cruz nos es imputada legalmente delante de Dios a nosotros. Así que la justicia que Cristo obró en la cruz y en su resurrección nos es imputada legalmente a nosotros por la fe que hemos puesto en Él. ¿Qué es poner la fe en Él? En que yo sé que soy pecador, que mi pecado me separa de Dios, y que el único medio que Dios me ha dado para reconciliarme con Él es la muerte de Cristo y su resurrección. Cuando yo tomo a Cristo como mi Salvador y Redentor personal, entonces yo soy salvo de la ira y he pasado de muerte a vida. Dice Colosenses 1:20, dice la Escritura: y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esto quiere decir que por el pecado todo ser humano está enemistado con Dios, está en guerra con Dios. Todo ser humano, mientras no ponga a Cristo como su único y suficiente Salvador, es enemigo de Dios y está en guerra con Dios. ¿Por qué en guerra con Dios? Porque su vida se dedica a violar la ley moral de Dios, a pecar contra el propio Dios. Así que todo aquel hombre o mujer de cualquier momento de la historia que no haya puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, está enemistado y en guerra con Dios. Y si ya murió, murió en sus pecados. Así que el único medio que tiene el ser humano para reconciliarse con Dios es la obra redentora de Jesucristo. Todo ser humano está entonces enemistado con Dios a causa del pecado. Dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos, es un punto importante Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Otra vez dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo, su resurrección, nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. En su muerte nos salvó de la ira y nos reconcilió con Dios, limpiándonos de nuestros pecados, y en su resurrección Él nos ha dado salvación y vida eterna. De tal manera que el único medio para reconciliarse con Dios, o el único medio que Dios ha dado a los hombres para reconciliarse con Él, es la muerte sustitutoria de su Hijo, la obra redentora de su Hijo, quien, otra vez, repito y reitero, es quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que si el hombre o la mujer que creen esto serán declarados salvos y justificados delante de Dios. Salvos de la ira venidera, pero también son ellos ya recipientes de la promesa de la vida eterna. Así que Jesucristo es la reconciliación y Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Otra vez, Jesucristo es la reconciliación con Dios, es la resurrección y la vida eterna. En Juan 11:25, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo lo resucitaré en el día postrero. Así que Jesucristo es la reconciliación con Dios, es la resurrección y es la vida. Dice también Hebreos 9:15, así que por esto Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley de Moisés, los llamados reciben la promesa de la herencia
eterna. Así que Cristo es aquel Cordero de Dios que ha abolido, ¿verdad?, los sacrificios de las víctimas antiguas, y a partir de entregar su cuerpo y su sangre, el nuevo pacto, ha traído salvación y vida eterna a todo aquel y a toda aquella que en él pongan su fe. ¿Ok? Eso es para aquellas personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Si tú eres de esas personas que dicen que están buscando el camino, que están buscando los medios, o que están construyendo la manera de reconciliarse o encontrarse con Dios, nunca lo vas a lograr. La Biblia ya lo declara y Dios ya puso y ya construyó el camino, y ese es la muerte y la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si tú consideras y crees que Cristo murió por tus pecados y que en sus pecados y en su sangre fuiste perdonado y limpio de tus pecados, y por medio de su resurrección tú crees genuinamente que Él se resucitó y con su resurrección te ha dado salvación y vida eterna, dice las Escrituras, que el que lo declara así es salvo. Así que de ese modo también podemos nosotros observar que el creyente, los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el creyente debe vivir reconciliado o reconciliada con Dios y proclamar la reconciliación de Dios. Otra vez, si tú y yo ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tú y yo debemos vivir reconciliados con Dios y proclamar la reconciliación de Dios a los que no le conocen, ¿verdad? Dice la Escritura en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquel o aquella persona que ha puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo ha experimentado la redención de sus pecados y por lo tanto también ya goza de la reconciliación con Dios y la vida eterna. Otra vez, aquel o aquella persona que ha puesto su fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ha experimentado la redención de sus pecados, pero también ya está gozando de la salvación y la vida eterna. De modo, dice entonces la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que observar este punto. De nuevo, para los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, otra vez reconozcamos y recordemos que no ha sido por nuestras propias habilidades, nuestros propios dones, ni tenemos virtudes, ni por nuestra propia iniciativa, sino que ha sido Dios quien ha enviado a su Hijo y ha construido el camino de la reconciliación. Esto viene de Dios. Dice entonces, hermanos, dice la Escritura, y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Entonces, Dios nos reconcilió consigo mismo mediante el sacrificio de Cristo, 2 Corintios 5, 18, ¿verdad? Dios nos reconcilia consigo mismo mediante Cristo. Ningún hombre ni ninguna mujer se puede reconciliar con Dios por sí mismos, porque no tenemos la virtud ni la facultad a causa de nuestros pecados. Solamente Cristo, nuestro Redentor, quien es el hombre perfecto y el Dios perfecto, pudo obrar lo que Dios exigía a causa del pago del pecado, porque Él nunca pecó, y entonces al derramar su sangre limpia y perfecta nos ha limpiado a nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él, de nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios. Quienes tenemos el privilegio de habernos reconciliado con Dios, esto es, hermano, hermana, a ti que ya eres creyente, quienes tenemos el privilegio de habernos reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo, tenemos también la tarea privilegiada de dar a conocer el único medio de reconciliación con Dios, que es Jesucristo. Repito este punto que es importante. Quienes tenemos el privilegio de habernos reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo, tenemos también la tarea privilegiada de dar a conocer el único medio de reconciliación con Dios, que es la fe en Jesucristo. ¿Cuántas personas conoces, hermano o hermana, que no conocen de Cristo y que viven perdidos ahí en el mundo y que pecan de tal manera precisamente por la causa de no conocer a Dios, por la ignorancia que tienen del Evangelio?
Tú debes de tener compasión para esas personas y debes hablarles de Cristo. Háblales del único medio que Dios ha dado para que se reconcilien con Él, y es el sacrificio de Cristo en su muerte y resurrección. Así como alguien te amó cuando tú no le conocías y te habló del Evangelio y de la enemistad con Dios, pasaste a ser hijo o hija de Dios y a reconciliarte con Dios y una vida íntima con Dios. Háblales de Cristo a aquellas personas que no le conocen, y que la luz del Evangelio te ayude a hablarles a muchas personas para que muchos sean salvos y sean reconciliados con Dios, y fuera de ser objetos de la ira de Dios, ahora sean objeto de su amor y de salvación y de vida eterna. Dice en 2 Corintios 5:19, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice Pablo, no se le encargó a los ángeles, sino nos la dio a nosotros, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos sido llamados a alcanzar o a heredar los confines de los siglos. Así que desde la antigüedad Dios exigía una reconciliación, y era mediante un sacrificio y sangre. Todo hombre y toda mujer que no ha puesto su fe en Cristo debe reconciliarse con Dios para que pueda ser salvo de la ira y, por supuesto, por la reconciliación en Cristo, adquirir salvación y vida eterna. Y tú y yo, que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, debemos vivir o aprender a vivir reconciliados, alejándonos del pecado, y también asirnos de ese privilegio que Dios nos ha dado de hablar del Evangelio a otros que no le conocen, y esas personas también puedan experimentar la reconciliación que Dios ha dado únicamente a aquellos que han puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dicho esto, espero que este devocional en cuanto al único medio de reconciliación que es Cristo delante de Dios haya sido de edificación, de ánimo para ti, para que, si por si aún no has puesto tu fe en Cristo, y de ánimo para ti, hermano, hermana, para que tú misma tomes fuerzas y ánimos y vayas y hables a otros del único medio de reconciliación con Dios, que es la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Espero que de nuevo esto sea de edificación para ti, que Dios les bendiga, síganse cuidando, no bajemos la guardia, hasta pronto, cuídense.